Bueno, vamos a empezar con este saludo de la tercera web conferencia del curso de Antropología Filosófica. Buenas tardes, apreciados estudiantes. Reciban un cordial y fraterno saludo de bienvenida a esta tercera web conferencia del curso de Antropología Filosófica. Para mí es un verdadero placer compartir con ustedes en este espacio académico y en el que vamos a continuar profundizando una de las preguntas más importantes que ha acompañado a la humanidad desde su origen, y es ¿qué significa ser humano? Agradezco sinceramente su asistencia y el interés que han demostrado por participar en este encuentro sincrónico. La presencia refleja un compromiso con su proceso de formación profesional y en la construcción de un pensamiento cada vez más crítico, reflexivo y humanista, principios que caracterizan al modelo pedagógico de la Universidad Nacional Abierta Estancia 1. Eh, la antropología filosófica no se limita al estudio del ser humano desde una perspectiva biológica o social. Su propósito es mucho más profundo. Nos invita a reflexionar sobre nuestra entidad, nuestra libertad, nuestra dignidad, nuestras capacidades de trascender y el sentido mismo de la existencia. A lo largo de este curso hemos comprendido que el ser humano no es únicamente un individuo que vive en sociedad, sino un sujeto que interpreta, transforma y da significado de esa realidad que lo rodea. En esta tercera web conferencia tendremos la oportunidad de fortalecer los conocimientos desarrollados durante el curso. Vamos a analizar esas principales corrientes filosóficas y autores estudiados, resolver inquietudes sobre la actividad académica y relacionar los contenidos filosóficos con los desafíos del mundo contemporáneo. Insto a participar activamente, a formular esas preguntas, a compartir sus reflexiones y a aprovechar este espacio como una verdadera comunidad de aprendizaje. Recordemos que la filosofía la filosofía no ofrece respuestas definitivas para todos los problemas. Más bien nos enseña a formular mejores preguntas, a cuestionar nuestras certezas, a desarrollar eh, esa actividad crítica frente a la realidad. Como lo afirmaba Sócrates, una vida sin examen no merece la pena ser vivida. Y precisamente este ejercicio de reflexión constituye la esencia de la antropología filosófica. Espero que este encuentro contribuya significativamente a fortalecer sus competencias, esa competencia académica, sus capacidades argumentativas y su comprensión del ser humano como una realidad compleja, que es libre, histórica y trascendente. Nuevamente les digo, sean todos ustedes bienvenidos. Les deseo una excelente jornada de aprendizaje y mucho éxito en el desarrollo de estas actividades académicas. Y para eso vamos a nuestra web conferencia. Bueno, ya saben para qué tiene mi nombre, ya saben que mi nombre es Eugenio Escorcia. Soy docente del curso Filosofía y al mismo tiempo soy ese eh, docente que es el director del curso de Filosofía. Eh, Ahí les comparto mis datos de contactos, el correo institucional y el link donde ustedes me pueden ubicar por el PIN. Eh, la jornada que tenemos prevista para el día de hoy es una jornada, los temas que vamos a tratar, perdón, que vamos a trabajar, temas que vamos a tratar. Vamos a traer, bueno, el saludo ya lo hemos dado. La agenda del curso, vamos a trabajar un poco sobre la agenda del curso. Vamos a hacer una explicación sobre esas actividades del curso. Vamos a hacer el desarrollo de la lectura del curso. Si hay preguntas, se realizan. Y vamos a tener puntos varios. Y vamos a comenzar primero que todo por la agenda
del curso. Llegamos a la tarea 4, correspondiente a la evaluación final del curso Antropología Filosófica. Esta actividad tiene un valor de 125 puntos, se dio inicio el 7 de julio y finaliza el 20 de julio de 2026. La guía estima una dedicación aproximadamente de 18 de trabajo independiente. Quiero que comprenda que esta no es una actividad para repetir conceptos o elaborar trabajos descriptivos. Es una actividad de integración filosófica donde ustedes demostrarán que han desarrollado la capacidad de comprender al ser humano desde diferentes posturas, perspectivas culturales y filosóficas. Eh, ¿Cuál es el propósito de la actividad? El propósito de la actividad, eh, observemos el primer resultado, que es uno de los propósitos. La guía establece que al finalizar esta actividad, ustedes deberán ser capaces de interpretar la condición humana en sus dimensiones corporales, simbólica, racional, ética y espiritual, en diálogo con diferentes cosmovisiones y realidades contemporáneas. Vamos a detengámonos un momento en esta afirmación. La antropología filosófica no busca únicamente responder la pregunta ¿qué es el ser humano? Eso sería insuficiente. Lo que pretende este curso es comprender que el ser humano es una realidad compleja. ¿Por qué es una realidad compleja? Somos cuerpo, somos razón, somos cultura, somos lenguaje, somos espiritualidad, somos historia, somos libertad. Y cada cultura ha interpretado responder a estas preguntas desde diferentes perspectivas. Precisamente por eso la guía habla del diálogo intercultural. Ahora, ¿qué significa ese diálogo intercultural? Aquí encontraremos el núcleo filosófico de la actividad. Muchas veces pensamos que dialogar significa simplemente conversar. Desde la filosofía no es así. Dialogar significa encontrarnos con otras maneras de comprender el mundo. Cuando estudiamos una cosmovisión indígena, una cosmovisión occidental, una cosmovisión oriental o una cosmovisión afrodescendiente, no estamos comparando únicamente culturas. Hay que tener claro eso. Estamos comparando diferentes formas de cosmovisiones. Estamos comparando diferentes respuestas a la gran pregunta filosófica. Y es, ¿qué significa ser humano? Y esa pregunta sigue siendo, porque hoy continuamos preguntando, ¿quién soy? ¿Qué sentido tiene mi existencia? ¿Cuál es la responsabilidad frente a los demás? ¿Cómo debo relacionarme con la naturaleza? ¿Qué significa vivir plenamente? La actividad de esta guía busca precisamente que ustedes entren en diálogo con esas preguntas. ¿Qué van a elaborar? Exacto. La guía es muy clara. El producto consiste en diseñar una página web sencilla, utilizando plataformas como Wix, Google System, PowerPoint interactivo, pero que requieren insistir en algo. La página web no es el objetivo principal. Es únicamente el medio mediante el cual ustedes comunicarán una reflexión filosófica. La verdaderamente importante es el contenido. La guía nos dice claramente que esa página debe comparar dos o más cosmovisiones sobre la concepción del ser humano, incluyendo textos explicativos, citas, imágenes representativas y una conclusión personal sobre la importancia de ese diálogo intercultural. Ahora bien, deberán participar en el foro ¿sí? Sí, deben de participar en el foro compartiendo un resumen de su trabajo y comentando las publicaciones de otros compañeros. ¿Cuál es la ruta de trabajo? Vamos ahora los 4 pasos que propone la guía. La guía, por el primer paso, que es investigar o seleccionar como visión. Todo trabajo filosófico
comienza investigando. La guía les pide a ustedes escoger dos o más cosmovisión. Por ejemplo, una cosmovisión occidental, una cosmovisión indígena, una cosmovisión oriental o una cosmovisión afrocolombiana. Pero aquí quiero hacer una aclaración. No elijan dos culturas solamente para describirla. Pregúntense, ¿qué entiende cada una por ser humano? ¿Cómo entiende la libertad? ¿Cómo comprende la dignidad? ¿Cómo interpreta la naturaleza? ¿Cómo explica el sentido de la vida? Estas son las dos preguntas filosóficas que deben orientar la investigación. La guía también nos solicita consultar esas lecturas recomendadas y recopilar textos, citas e imágenes que fundamentan ese análisis. Es el primer paso. El segundo paso van a elaborar el contenido y aquí comienza el verdadero ejercicio filosófico. No se trata de copiar información. La guía les pide organizar el contenido en varias secciones. Presentación, descripción de cada cosmovisión, una comparación crítica, una conclusión personal. Además, deben comparar citas textuales, imágenes representativas y explicaciones que permitan, perdón, comprender la semejanza, las diferencias entre esas perspectivas analizadas. Finalmente, ustedes van a realizar o van a redactar una conclusión personal sobre la importancia de ese diálogo intercultural y su importancia ética y social. Y aquí parece algo muy importante. La guía habla de comparación crítica. ¿Qué significa eso? Significa que ustedes deberán analizar, no decir, esta cultura piensa esto, la otra cultura piensa aquello. Eso sería únicamente describir. Comparar críticamente significa preguntarse por qué llegan a conclusiones diferentes, qué fortaleza presenta cada visión o qué limitaciones se encuentran, qué aporte ofrecen para comprender el problema. El tercer paso, la guía propone utilizar una plataforma gratuita como Wix o Google Sheets o un PowerPoint interactivo. Pero observen que la guía insiste en algo muy importante. La página debe ser sencilla, clara, coherente, fácil de agregar, visualmente organizada. No se evalúa quien utiliza más efectos visuales. Se evalúa quien comunica mejores pensamientos filosóficos. Una buena página es aquella que permite comprender fácilmente el contenido. Y la estructura obligatoria. Ya la guía establece claramente los apartados mínimos que debe contener la página web. Debe tener una introducción, la primera cosmovisión que elijan ustedes, la segunda cosmovisión, una comparación crítica, una conclusión personal, biografía, normas APA, séptima edición. Esta estructura no es excepcional, hace parte de los criterios de evaluación. El cuarto paso que ustedes van a desarrollar, y aquí vamos a detenernos un minuto. Muchos estudiantes creen que el foro consiste únicamente en publicar el enlace. No, la guía establece tres acciones concretas. Primero, publicar un resumen de la página web. Segundo, comentar al menos los trabajos del compañero. Por esos, por esos comentarios deben aportar preguntas, observaciones, reflexiones que enriquezca el diálogo. Tercero, realizar las correcciones necesarias y entregar finalmente el enlace en un documento Word o PDF. Eso refleja uno de los principios fundamentales de la filosofía. El conocimiento se construye dialogando. Hay unas lecturas fundamentales que deben de ustedes leerla. La guía propone autores extraordinarios que representan distintas maneras de comprender el ser humano. Partimos desde Aristóteles. Una de las lecturas de Aristóteles nos enseña que el ser humano es un ser racional cuya finalidad es alcanzar la plenitud mediante la virtud. Ernest Cassirer afirma que el hombre es un animal simbólico, es decir, un ser que construye cultura mediante el lenguaje, el arte, la religión y la ciencia. José Antonio García Cuadrado, otra lectura con Israel, un pensador que desarrolla una visión integral del ser humano,
mostrando que nuestra realidad incluye dimensiones biológicas, racionales, éticas y trascendentes. González Anaís, otro autor que vamos a descubrir, profundiza en la responsabilidad ética como rasgo esencial de la condición humana, y Raymond Panicart nos invita a comprender la dimensión espiritual del ser humano y la importancia de la conclusión. Y finalmente, Juan Fernández Mateo, perdón, analiza uno de los grandes desafíos contemporáneos, que es el posthumanismo y la manera como la tecnología está modificando nuestra comprensión del humano. Observen que esta lectura dialoga entre sí. No presentan única respuesta y precisamente ahí reside la riqueza de la antropología filosófica. Hemos llegado a la explicación de la guía. Aquí está el desarrollo de la web conferencia, el resultado de aprendizaje. Estamos trabajando estos dos resultados de aprendizaje, que es el resultado número 2, pero que también va de la mano con el resultado de aprendizaje número 3, que vamos a empezar de interpretar esa condición humana con sus dimensiones corporales, simbólicas, racionales, éticas y espirituales en el diálogo con las diferentes cosmovisiones y las realidades contemporáneas, a formular reflexiones filosóficas argumentadas sobre esas problemáticas actuales sobre el ser humano, como la desigualdad o el transhumanismo a la inclusión, desde esa perspectiva ética, interdisciplinar y situada en el contexto sociocultural. Bueno, vamos a entrar en materia. Recuerden que le había mencionado a ustedes que había unas lecturas, y aquí hay 3 pensadores que quiero hacerle énfasis. Eh, la antropología filosófica clásica hasta la antropología contemporánea. Digamos que es una aproximación ontológica al ser humano desde Aristóteles y Ernest Cassirer y José Ángel García Cuadrado. Como les decía a ustedes, que la antropología filosófica constituye una disciplina autónoma de la filosofía y que cuyo objeto formal consiste en la comprensión del ser humano desde su fundamento último y que tiene una finalidad sociológica desde la sociología, desde la psicología, la biología, pero también responde a la pregunta que Kant formuló como la culminación de toda la filosofía. ¿Qué es el don? Esta pregunta no admite una respuesta que sea exclusivamente científica, porque el ser humano puede reducirse a un organismo biológico, no puede reducirse a un organismo biológico, ni a un conjunto de procesos psicológicos, ni a una construcción social. La antropología filosófica busca comprender la esencia del hombre, su modo de ser, su estructura ontológica y su apertura hacia la verdad, la libertad y la trascendencia. La obra de Aristóteles, de Cassirer y Cuadrado representan 3 paradigmas fundamentales. ¿Y cuáles son esos paradigmas fundamentales en esta búsqueda? Cada uno responde desde contexto histórico distinto, pero todos convergen en el reconocimiento de que el ser humano posee una singularidad ontológica que lo distingue radicalmente del resto de los demás entes naturales. Empecemos con Aristóteles. ¿Qué es el problema filosófico del alma? Aristóteles, el alma como un principio metafísico del ser viviente. El tratado de Aristóteles no pretende investigar si el alma existe como una realidad separada, sino esclarecer de que el ser humano, de que un ser viviente sea precisamente un ser viviente.
La pregunta aristotélica es, ¿cuál es el principio constitutivo de la vida? Su respuesta rompe con ese dualismo platónico. ¿Por qué con su dualismo platónico? Porque mientras Platón concebía el alma como una sustancia inmortal, accidental, unida al cuerpo, Aristóteles sostiene que el alma y el cuerpo constituyen una única sustancia. Esta tesis se fundamenta en la doctrina helimórfica, según el cual toda sustancia corpórea está constituida por materia y forma, y que el alma está definida como la entelequia primera de un cuerpo natural que posee la vida en potencia. Estas definiciones poseen una extraordinaria profundidad metafísica, porque la palabra entelequia significa acto pleno o actualización de una potencia, que en consecuencia el alma no es una realidad añadida al cuerpo, sino el principio formal que actualiza la materia corporal y la constituye como un organismo vivo. Y que desde esta perspectiva el alma no puede entenderse como un objeto localizado en algunas partes del organismo. Es el principio constitutivo que explica la organización, la unidad y la finalidad del viviente. Por lo tanto, que Aristóteles supera tanto ese materialismo como el espíritu dualismo, porque nos habla de una unidad sustancial del ser humano, que uno de los aportes más importantes de Aristóteles consiste en afirmar que el ser humano es una unidad sustancial. El cuerpo no constituye una prisión del alma, como sostenía Platón, ni el alma representa una entidad accidental adherida a la organismo. Las personas humanas es la única sustancia cuya estructura ontológica integra inseparablemente cooperidad y racionalidad. Esta tesis será posteriormente desarrollada por Tomás de Aquino, quien nos afirma que el alma racional es la forma sustancial del cuerpo y que por lo tanto toda comprensión adecuada del hombre exige evitar tanto ese reduccionismo biologista como el espiritualismo ese espiritualismo desencarnado. Porque el alma tiene facultades. Aristóteles distingue diversos niveles de actualización del alma. Él dice que hay un alma vegetativa que representa el grado mínimo de perfección vital y que esta alma comprende las funciones de nutrición, crecimiento y reproducción. Esta facultad es común en las plantas, los animales y seres. El alma sensitiva añade nuevas perfecciones, lo que es la sensación, la memoria, la imaginación, el apetito sensible, la locomoción. Gracias a estas facultades, el animal establece una relación intencional con el entorno. Y por último tenemos lo que es la racional. Constituye la diferencia específica del hombre. Aquí aparece el nous, es decir, el intelecto que es capaz de captar los universales. No. Mientras el conocimiento sensible permanece ligado a esos objetos particulares, el entendimiento extrae la esencia universal presente de las cosas. La racionalidad no significa simplemente resolver problemas. Implica la capacidad de conocer las causas últimas de la realidad y que por ello Aristóteles afirma que todos los hombres desean naturalmente saber. El hombre como un ser racional y la famosa definición aristotélica. ¿Por qué? Porque debe traducirse con
el viviente que lo posee de lejos. El término logos posee una riqueza sistemática que es mayor que la palabra razón, porque simultáneamente significa razón, discurso, inteligibilidad, fundamento, capacidad argumentativa. Y que el ser humano no solamente piensa, comprenda al ser. Y que esta capacidad constituye el fundamento de toda ciencia, toda ética. Ahora, pero si miramos al pensador, segundo pensador que es Ernest Cassirer, el ser humano como un animal simbólico, aquí vamos a ver una separación del racionalismo clásico. Casi se considera insuficiente definir al hombre únicamente como un animal racional. Su crítica no consiste en negar la racionalidad, sino en mostrar que la razón humana siempre opera mediante el sistema simbólico. Por ello afirma, el hombre ya no vive en un universo meramente físico, sino en un universo simbólico. Esta afirmación constituye una verdadera autenticidad en antropológica, porque él considera el símbolo como una mediación ontológica y que para el autor, este autor de casi ser, el símbolo no representa un simple signo convencial, porque el símbolo constituye una mediación mediante el cual el hombre configura el mundo, el ser humano nunca accede inmediatamente a esa realidad y que toda experiencia está mediada por estructuras simbólicas. No vemos simplemente un árbol, interpretamos que el árbol mediante conceptos, mediante un lenguaje, mediante la historia o la memoria, y que por ello la realidad humana nunca aparece desnuda, sino siempre revestida de significado. Y por eso existe la forma simbólica, porque el autor identifica diversas objetivaciones del espíritu humano. ¿Cuál? El lenguaje no es únicamente un instrumento de comunicación, sino que constituye la estructura mediante el cual el pensamiento organiza esa experiencia. Y también tenemos lo que es el mito, porque el mito representa la primera forma simbólica mediante la cual la humanidad interpretó el universo y porque el mito posee racionalidad interna, no constituye un error, es una modalidad originaria de comprensión. Pero también existe el concepto de religión, que expresa la apertura del hombre hacia el absoluto. No puede reducirse a un fenómeno psicológico. Representa una dimensión constitutiva de la existencia humana. Pero también nos habla del arte, que hace visible aquello que escapa del conocimiento científico, porque el arte revela esas dimensiones del ser lógicamente, también constituye una forma simbólica, porque los conceptos científicos no reproducen literalmente la realidad, constituyen modelos interpretativos que son capaces de explicar en un orden universal. Y por eso es que la cultura y la condición humana, para este autor, Ernest Cassirer, sostiene que el hombre no posee un ambiente natural comparable al de los animales. Su auténtico ambiente es la cultura, porque la cultura representa la objetivación histórica del espíritu humano. Por ello, que la humanidad no puede comprenderse exclusivamente desde la biología, debe comprenderse desde la producción del sentido. Pero si miramos la lectura de José Ángel García Cuadrado, que nos habla un poco sobre la persona como una unidad ontológica abierta a la trascendencia. Y aquí viene una recuperación a la antropología clásica, porque Cuadrado propone una síntesis entre la metafísica aristotélico, esa metafísica aristotélica, tomista y el personalismo contemporáneo, y que su objetivo consiste en evitar las reducciones antropológicas presentes en numerosas corrientes modernas, porque el hombre no es solamente organismo, no es únicamente conciencia, no es pura libertad, no es, eh, no es simplemente construcción natural. Por eso que el autor nos dice a nosotros que si la persona tiene una categoría ontológica, eh, ¿cuáles son esas categorías?
ontológica. La noción de persona no describe una función psicológica, constituye una categoría metafísica. Persona significa un ser subsistente dotado de inteligencia y voluntad. Su dignidad, eh, su dignidad no depende de cualidades accidentales, procede de su propio ser. Y esta idea tiene profunda, digamos que implicaciones éticas, porque las personas jamás pueden convertirse en medios. Siempre se constituye en un, digamos, con un fin mismo. Bueno, continuamos. Pero existe una unidad de espíritu. Sigue, sí, se fue el audio. Eh, Existe esa unidad de espíritu. Siguiendo la tradición aristotélica tomista García Cuadrado, nos afirma que el cuerpo no es un objeto poseído por la persona. Ojo, no es un objeto poseído por la persona. Que el cuerpo expresa a las personas y la cooperidad pertenece esencialmente al mundo humano, al modo humano de existir, y toda experiencia espiritual acontece corporalmente. Y que esas dimensiones constitutivas del ser humano, el hombre aparece estructurado por múltiples dimensiones inseparables, como la inteligencia que orienta la existencia hacia la verdad, la voluntad que hace posible la autodeterminación libre, la afectividad que integra ese dinamismo emocional dentro del proyecto racional de la persona, y la corporalidad manifiesta visiblemente la identidad de la persona, y la trascendencia que le da una apertura radical del hombre hacia aquello que supera la mera inmanencia de la persona, que busca naturalmente la verdad, el bien, la belleza y el sentido último y simple. Por eso que teniendo como estos tres autores haciendo una conclusión de la evolución antropológica, se muestra un progresivo enriquecimiento de la comprensión del ser humano. Aristóteles establece el fundamento ontológico al definir al hombre como una unidad sustancial de cuerpo y alma, cuya racionalidad lo distingue de restos de los vivientes. Casi Serrer amplía este horizonte al demostrar que la racionalidad humana se despliega necesariamente mediante formas simbólicas que gracias a las cuales el hombre construye cultura, historia y significado. Y finalmente Cuadrado integra ambas perspectivas en una antropología personalista que comprende que el hombre es una persona, es decir, un ser dotado de dignidad, de libertad, racionalidad y una apertura constitutiva a la trascendencia. Desde esa perspectiva, estrictamente filosófica, estas tres concepciones no deben interpretarse como teoría excluyente, sino como niveles complementarios de comprensión, porque Aristóteles responde a la pregunta por la estructura ontológica del hombre, y casi siempre explica la estructura simbólica y cultural. Y Cuadrado hace la profundización en la estructura personal y axiológica, y que estos es un conjunto y ofrece una visión integral según la cual el ser humano es una realidad corpóreo o espiritual, racional y simbólica, donde cuya existencia se caracteriza por la búsqueda permanentemente de la libertad y el bien común y el sentido último de la existencia. En síntesis, esto constituye uno de los desarrollos más sólidos de la antropología filosófica contemporánea y permite afrontar con fundamentos metafísicos y éticos los desafíos planteados por la ciencia, la técnica y la cultura del siglo XXI. Damos continuidad a la siguiente diapositiva y aquí vamos a trabajar estos últimos tres autores, que es la condición humana entre la responsabilidad ética, la experiencia de la trascendencia y el desafío poshumano. Son unas lecturas críticas desde la antropología filosófica contemporánea, porque la antropología filosófica contemporánea enfrenta uno de los debates más complejos de la historia del pensamiento,
y es comprender la condición humana en un contexto que está marcado por la crisis de los fundamentos éticos, el pluralismo religioso y la acelerada transformación tecnológica. La propuesta de González, de Raymond y de José Fernández Mateo no constituye simplemente tres perspectivas independientes sobre el hombre, sino que tres respuestas en una misma pregunta filosófica. ¿Qué significa ser siendo humano? ¿O qué significa ser siendo humano en una época donde la técnica amenaza con redefinir la propia naturaleza del hombre? Y que desde una perspectiva crítica, estas tres aproximaciones deben ser examinadas no solo por lo que afirma, sino también por sus propuestos ontológicos, sus límites epistemológicos y sus implicaciones éticas. La propuesta de González Arnaiz desarrolla en Ética y Responsabilidad parte de una crítica al individualismo moderno. Para este autor, la identidad humana no puede comprenderse de la autosuficiencia del sujeto cartesiano, ni desde la autonomía radical propuesta por ciertos modelos liberales. El hombre es, ante todo, un ser responsivo, es decir, un sujeto cuya existencia se configura en la relación con el otro. La responsabilidad no aparece como una obligación jurídica posterior a la acción, sino como una estructura originaria de las existencias. Y que en este sentido, González dialoga con Emmanuel Leibniz al afirmar que el rostro del otro constituye una interpretación ética anterior incluso a cualquier decisión fácil. Y eso quiere decir que no basta una lectura filosófica rigurosa, sino que obliga a preguntarse si esta argumentación resulta suficiente para explicar la universalidad de la dignidad humana. Si toda ética surge exclusivamente desde la alteridad permanente, abierta a la cuestión sobre el fundamento ontológico de dichas responsabilidades. En otras palabras, ¿por qué el otro posee dignidad? La ética de la responsabilidad empieza a correr el riesgo de transformarse en una fenomenología de la relación interpersonal, sin ofrecer una metafísica de la persona. Por lo tanto, la antropología filosófica clásica sostiene que la dignidad humana no depende únicamente del reconocimiento mutuo, sino del ser mismo de la persona, de su racionalidad y de su apertura constitutiva al bien y a la verdad. Sin este fundamento ontológico, la responsabilidad podría quedar sometida al consenso social que está delimitado por pretensión universal. Pero si miramos la perspectiva de Raymond Panicart, es mística y plenitud de vida, desplaza la reflexión antropológica hacia la dimensión espiritual del hombre, frente a ese racionalismo moderno y al cientificismo contemporáneo. Porque Panicart sostiene que la plenitud humana no puede reducirse al ese desarrollo intelectual ni al progreso técnico, porque la experiencia mística, ojo, la experiencia mística, constituye una forma ordinaria del conocimiento que trasciende la oposición entre el sujeto y el objeto, y que la contemplación no representa una evasión del mundo, sino una profundización en la realidad mediante la experiencia directa del ser. Esta tesis resulta particularmente significativa porque recupera una dimensión frecuentemente olvidada por la antropología contemporánea. La trascendencia de Panicart de la pluralidad religiosa inspira en el diálogo intercultural que puede conducir a una reinterpretación excesivamente relativista al fenómeno religioso, porque privilegia la convergencia entre las distintas tradiciones espirituales y corre el riesgo de diluir las diferencias doctrinales que constituye precisamente la riqueza filosófica de cada tradición. Porque aquí la búsqueda está en una armonía universal que resulta antropológicamente valiosa, pero filosóficamente problemática, se implica renunciar a la cuestión de la verdad, porque la filosofía no puede limitarse al diálogo, debe preguntarse también por la validez de las distintas concepciones del ser humano.
Y por último tenemos la lectura de José Fernández Mateo, que introduce probablemente el problema más urgente de la antropología filosófica actual y es el impacto de la tecnociencia sobre la identidad humana. En la técnica y el poshumanismo, el autor examina cómo la inteligencia artificial, la ingeniería genética, la robótica y la biotecnología están transformando la comprensión tradicional del hombre y que el poshumanismo sostiene que las limitaciones biológicas constituyen ese obstáculo susceptible del ser humano, superando mediante la tecnología, la enfermedad, el envejecimiento, incluso la muerte, que aparece como problemas técnicos antes que como unas dimensiones de la existencia. Y que desde la antropología filosófica, esta propuesta expresa una profunda transformación ontológica. El ser humano deja de comprenderse como una naturaleza para convertirse en un proyecto técnicamente modificable. Y aquí emerge una de las crisis más importantes, críticas importantes, crisis de Fernández Mateo. Cuando la técnica deja de ser instrumento y se convierte en criterio absoluto de racionalidad, el hombre corre el riesgo de transformarse en un objeto de su propia manipulación y que la autonomía prometida por la tecnociencia puede desembocar paradójicamente en formas de dependencia, control y biopoder, tal como lo advirtió el filósofo Michel Foucault. Sin embargo, también conviene evitar la postura de la tecnofobia. La técnica constituye una dimensión esencial de la cultura humana desde sus orígenes. La verdadera problemática no es la existencia tecnológica avanzada, sino digamos que la obsoletización de la racionalidad técnica como único criterio para comprender la realidad. Cuando la eficiencia sustituye la verdad, el rendimiento reemplaza la dignidad y la automatización biológica desplaza la reflexión ética. La antropología filosófica pierde su objeto fundamental, la comprensión integral del mundo. Y por eso es que estos tres autores que estamos haciendo en esta lectura, estos autores tienen una visión, digamos que bastante convergente. Porque si analizamos a Nice, el primero recuerda que el hombre solo puede comprenderse desde la responsabilidad frente al otro. Panicare insiste en que la existencia alcanza su plenitud mediante la apertura de la trascendencia y Fernández Mateo nos va a advertir que el proceso tecnológico carece de legitimidad si no permanece subordinado a la dignidad humana. No obstante, estas tres perspectivas alcanzan su máxima coherencia únicamente cuando son integradas dentro de una antropología filosófica de fundamento metafísico. El hombre no es exclusivamente un sujeto ético, ni únicamente un buscador de trascendencia, sino también ni es un agente tecnológico, es una persona, una unidad sustancial de corporidad y espiritualidad, dotado de inteligencia, dotado de libertad y apertura hacia la verdad y el bien y el sentido de la existencia. Hoy en día debemos de preguntarnos si solo una filosofía que persevere la centralidad de la persona puede ofrecer criterios sólidos para discernir entre un auténtico progreso humano y una transformación tecnológica que bajo la promesa de superar, ojo, de superar los límites de la naturaleza termina erosionando precisamente aquello que hace del hombre un ser único e irrepetible. Y por eso hemos tenido estas tres dimensiones, la dimensión ética y responsiva, la dimensión mística y espiritual y la dimensión tecnológica y post. Bueno, muchachos, hemos llegado al final de esta web conferencia. Espero que Espero, chicos, que pues, vean esta web conferencia. Nos vemos la próxima. Le damos oportunidad a la web, a la reunión.